Queremos resolver y graficar cada desigualdad, y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. Recuerde cuando resuelve la desigualdad, si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Mirando nuestro primer ejemplo, una barra de fracción significa división, para que podemos leer esta x dividida por menos 2 x a Siemens mayor que 3. Para aislar x, tenemos que deshacer esta división, y la operación opuesta de la división es multiplicación. Así que tenemos que multiplicar ambos lados de esta desigualdad por menos 2. Y porque esto está en forma de fracción, iremos hacia adelante y ponemos esto sobre 1. Y aquí, tenemos menos 2 que se simplifica a 1, así que tenemos x a la izquierda. Y luego porque nos multiplicamos por un negativo, tenemos que revertir este símbolo de desigualdad. En lugar de mayor que, va a ser menos que. Y en el lado derecho, tenemos menos 6, así que nuestra solución es x es menos de menos 6. Aviso que menos 6 no satisface esta desigualdad, y por lo tanto no está en el intervalo. Para mostrar esto, hacemos un punto abierto en menos 6, y entonces para valores menos de menos 6, tenemos una flecha a la izquierda. Así que aquí está el gráfico de nuestra solución. Y luego para escribir este intervalo utilizando la notación de intervalo, necesitamos reconocer a medida que avanzamos hacia la izquierda en la línea numérica, nos estaríamos acercando al infinito negativo. Por lo tanto, utilizando la notación de intervalo para el intervalo de menos 6 al infinito negativo, no incluye menos 6, tendremos. Utilizaremos una paréntesis redondeada en el infinito negativo, así como en menos 6. Esta paréntesis redondeada nos dice que menos 6 no está en el intervalo o que el intervalo está abierto en menos 6. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 3x es mayor o igual a 4. Ahora porque los 2/3 hexanewton la x están conectados por multiplicación, probablemente pensamos que debemos dividir en dos lados por 2/3, pero recuerda dividir por 2/3 hexasiemens lo mismo que multiplicando por el recíproco que significa en este caso. Multiplicaremos ambos lados por 3/2, el reciprocal de 2/3. Vamos a seguir adelante y escribir 4 como 4/1, y aquí está la razón por la que multiplicamos por el reciprocal. Aquí tenemos un 3/3 y un 2/2, así que el lado izquierdo se simplifica a solo x. El símbolo de desigualdad sigue mismo. Ahora en el lado derecho, tenemos 3/2 por 4. Bien, 2 y 4 comparten un factor común de 2. Hay 2 hexanewtones 2 y 2. 2 hexanewtones 4, así que tenemos 6 solo 6. Así tenemos x es mayor que o igual a 6. Y el aviso ahora 6 satisface esta desigualdad. Por la parte igual. Para mostrar esto, hacernos un punto de cierre en 6. Y luego para números mayores a 6, tenemos una flecha a la derecha. Y a medida que avanzamos a la derecha en la línea numérica, nos estaríamos acercando al infinito positivo. Por lo tanto, utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo del 6 al infinito, donde ahora incluye 6. Así que está cerrado en 6, así que utilice un soporte cuadrado que demuestre que incluye el punto final. Y luego para infinito, usamos una paréntesis redondeada. En estos dos problemas, hemos mostrado la solución tres formas diferentes, como una desigualdad, como un gráfico y también utilizando la notación de intervalo.